Buenas tardes. El día de hoy mis compañeros y yo les vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la prevalencia y los factores asociados a la hipertensión arterial en los adultos de algunos departamentos de Colombia en los últimos 6 años? El grupo está conformado por Aura Cristina Arias, Santiago Bentancur, Valentina García, Estefanía Loaiza, Juliana Rojas, Armando Gutiérrez y quien les habla, Mariana Munera. El nombre de nuestro artículo es Prevalencia de hipertensión arterial y factores asociados en trabajadores de la Plaza Minorista José María Villa, Medellín, por Jaiberto Antonio, Melisa Vergara, Angie Melisa Caro. Bueno, nuestro estudio es un estudio descriptivo. ¿Y este qué es? Estos son aquellos cuyo objetivo es describir los problemas, en este caso de salud, en función de variables de persona, lugar y tiempo. Este tipo de estudios constituyen el grupo de diseños epidemiológicos más frecuentes. Entonces, la hipertensión arterial es uno de los riesgos cardiovasculares con mayor importancia clínica y de salud pública dada su relación con problemas coronarios, falla cardíaca y renal. Sumándole a esto el hecho de que su control reduce la carga de morbilidad atribuible a enfermedades cardiovasculares e impacta las principales causas de muerte del mundo. Se destacan como principales factores de riesgo el peso corporal, la dieta, el consumo de alcohol, el tabaco, el sedentarismo, las dislipidemias, la hiperglicemia y las diabetes, sumado a los factores constitutivos o no modificables como la edad, el sexo y los antecedentes familiares. En Colombia, según datos publicados por el Ministerio de la Protección Social, la prevalencia de hipertensión arterial en el 2007 fue de 22.8% para personas que presentan hipertensión arterial y 72.2% para personas sin hipertensión arterial, siendo mayor en hombres con mayor prevalencia en personas entre 60 y 69 años, que sería un 58.9%, y con base al régimen de salud mayor en el subsidiado, que sería un 24.6%. En Antioquia, en personas entre 50 y 59 años, se han reportado prevalencia de 40.2%, con un 41.4% en hombres y 39.3% en mujeres. En este rango de edad tiene presente la enfermedad un 60% y sin esta un 40%. En Medellín, particularmente en estudiantes de medicina de una facultad, se reportó una prevalencia del 12% con diferencias estadísticas según la edad y el perímetro abdominal, con una elevada frecuencia de obesidad, sobrepeso, sedentarismo, antecedente familiar de hipertensión arterial y obesidad visceral. Bueno, en Medellín son pocos los estudios que hay sobre la prevalencia de hipertensión arterial y específicamente en los trabajadores de la Plaza Minorista José María Villa no se dispone de evidencia al respecto, a pesar de que los trabajadores de esta plaza pueden considerarse un grupo de elevado riesgo, ya que en ellos confluyen múltiples factores como es ser una población adulta con una mayor proporción de hombres, de extracto socioeconómico bajo, baja escolaridad y del régimen subsidiado. Entonces, el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de hipertensión arterial en trabajadores de la Plaza Minorista José María Villa en Medellín y su distribución según condiciones sociodemográficas y de riesgo cardiovascular. Para materiales y métodos, como ya nos habían comentado antes, el tipo de estudio es un estudio descriptivo transversal. En este, los sujetos de estudio fueron 399 trabajadores de la Plaza Minorista José María Villa de Medellín, en Colombia, que voluntariamente asistieron a una evaluación clínica en un puesto de salud que se puso en la plaza. Para la elección de estos sujetos de estudio se tuvieron criterios inclusivos
y criterios exclusivos. Para los criterios inclusivos se tuvo que podría ser de cualquier sexo, debía ser mayor de edad y debía laborar en la plaza mínimo durante el último semestre. Para los criterios exclusivos, el único que se tuvo fue que no podía tener algún tipo de problema cognitivo que pudiera generar algún sesgo en las respuestas de la encuesta o estar bajo el efecto de algún alucinógeno. Para la recolección de la información, un médico y dos estudiantes de cuarto año de medicina visitaron los puestos de trabajo durante el primer trimestre del 2015 y le dieron la información a los trabajadores de la plaza minorista en el que se pudiera dejar claro los beneficios que podía traer el que se realizara este estudio. Las personas interesadas se debían desplazar al puesto de salud para realizar las mediciones de las variables para el estudio y allí además, luego de la evaluación clínica general, se le realizaban recomendaciones terapéuticas y de autocontrol que fueran específicas para cada caso. Para la medición de las variables, las sociodemográficas y los antecedentes familiares y personales se tomaron mediante una encuesta y la presión arterial fue medida por un médico utilizando un método indirecto auscultatorio que era tomando la medición en ambos brazos. El paciente debía estar sentado con previo reposo de 5 minutos y que 30 minutos antes no podía haber ingerido cafeína o fumado. Finalmente, para esto se definió como hipertensión arterial la presencia de presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Bueno, siguiendo con la medición de variables, encontramos el consumo de tabaco y alcohol, el cual se analizó con base en el ACIS, el cual permite determinar la prevalencia de consumo en la vida y en los últimos 3 meses. Esta escala presenta excelentes propiedades psicométricas de validez y reproducibilidad. El grado de actividad física se evaluó con la versión corta de IPAC, el cual clasifica a cada sujeto en uno de 3 grados, alto, medio o bajo. Este último corresponde al sedentarismo. Este instrumento también cuenta con buenas propiedades psicométricas. Tales como estatura, el peso, el perímetro de cintura y el perímetro de cadera. Los valores del índice de masa corporal se categorizaron en bajo peso para valores menores a 18,5 kilogramos metro cuadrado. Un peso normal entre 18,5 kilogramos metro cuadrado y 24,9 kilogramos metro cuadrado. Ya para hablar de sobrepeso, encontramos que está entre los valores de 25 kilogramos metro cuadrado y 29,9 kilogramos metro cuadrado. Y obesidad a partir de los 30 kilogramos metro cuadrado. La obesidad visceral se clasificó con base en 3 criterios, según las guías clínicas para la obesidad del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Valores mayores a 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres. Según la Sociedad Internacional para el Estudio de Obesidad, mayor de 90 centímetros para hombre y de 80 centímetros en mujeres. Y según el índice de cintura, valores mayores a 0,99 en hombres y 0,84 en mujeres. En el control de sesgos encontramos que se aplicaron instrumentos válidos y reproducibles para la medición de las principales variables del estudio. Se realizó tanto prueba piloto como capacitación a los investigadores y participantes. Bueno, entrando al tema de análisis estadísticos, encontramos que la descripción de las variables se hizo con frecuencias
y medidas de resumen. Entendemos como medidas de resumen, pues como su nombre lo indica, resumen una sola cifra toda la información contenida en una variable. Las medidas de resumen se dividen en 3 grupos. Medidas de tendencia central, en donde tenemos la media, la mediana y la moda. Medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, donde muestran, pues como siempre lo dice, variabilidad de una distribución, indicando por medio pues, de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejados de lo que es la media. Y por último, en estas medidas encontramos las medidas de posición, que son los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, las cuales dividen una distribución ordenada en partes iguales. Bueno, siguiendo con lo de frecuencias y medidas de resumen, entendemos que se determinó la prevalencia global de hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular con cierto intervalo de confianza del 95%. La comparación de la frecuencia de hipertensión arterial con variables cuantitativas se hizo con 2 pruebas, la prueba de T-Student y la de Udman-Whitney. Entendemos la prueba de T-Student como un tipo de estadística deductiva, la cual se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medidas de 2 grupos. Mientras que la de Mann-Whitney, en esta podemos observar donde ponemos 2 muestras en orden ascendente y asignamos un rasgo ordinal, de manera que 1 corresponde a la observación de menor magnitud, 2 a la segunda y así sucesivamente. Luego nos fijamos en las diferencias entre las observaciones. En sí, estos son estudios hechos para comparar grupos segmentados, luego iniciar la investigación. Según el cumplimiento o no del supuesto de normalidad, este último evaluado con la prueba de Kolmogorov-Smirnov con correlación de Lilliefors. Adicional a ello, se hizo la correlación de los valores de la presión arterial sistólica y diastólica con otras variables cuantitativas a través de coeficientes de correlación de Spearman, dado el incumplimiento del supuesto de normalidad. Este supuesto de normalidad lo podemos entender como la distribución normal y distribución de la variable cuantitativa que se está analizando. Se calculó la prevalencia específica para la hipertensión arterial según algunos factores de riesgo específicos. Devuelve la diapositiva, gracias. Esa se comparó con la prueba de chi cuadrado de Pearson para las variables nominales. Esta prueba consiste en una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre la distribución observada y otra teoría. Y además con la prueba de chi cuadrado de tendencia lineal para las ordinales. Esta hace referencia a que a medida que se aumente el valor de una variable, se puede aumentar el grado del desenlace. En los casos que se halló asociación estadística, se determinó esta magnitud asociada con la razón de odds. Con esta, lo que se hace es que se realiza una interpretación en la que si esta da mayor a 1, la asociación con la enfermedad es positiva, y si es menor a 1, se encuentra como un factor protector. Finalmente, para cuantificar posibles confusiones, se realizó un modelo de regresión logística binaria. Lo que hace esta es que se determina la variable dependiente, que sería el desenlace, con una variable independiente, que serían los factores que se están estudiando. Bueno, ahora tenemos los resultados de las pruebas que se pudieron realizar para este estudio. En esta encuesta se evidencia la mayor proporción de la población de estudio, ¿sí? Lo que intentamos aquí es describir la población del estudio.
Encontramos que la mayor proporción la componen los hombres, con un número de 251, un 62.9% de la población. En cuanto al sexo, tenemos las personas de trato bajo, tenemos los casados o en unión libre y los afiliados al régimen subsidiado. Encontramos que en cuanto a la edad media se evidenció que es 43 años, ¿sí? Acá tenemos ese dato con una edad mínima de 31 y una máxima de 54 años. En cuanto a las minorías, encontramos que solo el 31.8% de la población presentó educación básica completa. Bueno, en cuanto a la tabla número 2, podemos observar la prevalencia de hipertensión arterial global, que fue de 35.1%. Entre los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes y más destacados dentro de la investigación se encontraron los antecedentes familiares de hipertensión arterial con una prevalencia de 36.8%. Entre otros, podemos encontrar la presencia de sobrepeso con una prevalencia de 40.1%, que en la tabla lo podemos observar como índice de masa corporal categorizado. La obesidad visceral, el sedentarismo y el consumo de tabaco y alcohol en los últimos 3 meses, que fueron resultados muy notorios. Bueno, ya en este tipo de medida que tenemos, que es la correlación de Spearman, evaluamos la correlación entre dos variables. En este caso, tenemos las variables que son la PAS y la PAD, o sea, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, con el ICC, el perímetro de la cintura, el índice de masa corporal, la edad, la escolaridad. En esta gráfica que tenemos a nuestra derecha, nos está indicando que hay una correlación positiva en las 4 primeras variables con una correlación débil a moderada. ¿Qué significa débil a moderada? Tenemos que en el RHO de la correlación de Spearman, la clasificación de débil se tiene en cuenta como menor de 0.29 y se considera una correlación débil, ¿sí? Y la de moderada tenemos que va desde 0.49 a 0.3. Esta se considera básicamente moderada. Tenemos otra que es la fuerte, pero va de 1 a 0.5, ¿sí? Encontramos que las 3 primeras variables son positivas. Y la última, que es la de escolaridad, tenemos que es inversa, ¿sí? O sea, negativa. ¿Cómo así que positivas y negativas? Encontramos que en el IMC hay una relación del 0.24, ¿sí? En la cintura de un 0.31. En el IMC tenemos un 0.31, en la edad un 0.22 y ya en la escolaridad podemos ver que la gráfica se torna inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una correlación, o sea, que existe una correlación inversa, lo cual nos dice que entre más años cursados por estas personas, menor hipertensión arterial hay. Debemos tener en cuenta que este tipo de medidas no establece causalidad. Por lo tanto, no podemos establecer que las personas que tengan un mayor número de años estudiados deberían o tendrían mayor prevalencia a padecer la hipertensión arterial. Ya por último, en cuanto a los resultados, tenemos la tabla número 3, en donde nos muestra las variables asociadas con la hipertensión arterial, que fueron el sexo. Como pueden ver, está predominando los hombres. Otras variables son los antecedentes personales asociados a la diabetes mellitus,
la obesidad visceral, el grado educativo y el índice de masa corporal categorizado, siendo mayor la odds de hipertensión arterial en los siguientes subgrupos. El primero, en los hombres la odds de hipertensión arterial fue de 2.9. El segundo subgrupo, en las personas con antecedentes de diabetes, fue de 2.5. El tercer subgrupo, en las personas con obesidad visceral, fue entre 62% y 77% mayor. En el cuarto, podemos ver las personas con estudios de primaria completa, que fue entre 72% y primaria incompleta de 78%, en comparación con las personas que presentaron una secundaria completa. Y por último, encontramos las personas con obesidad, que fue 3.6 veces la registrada. En el artículo, quiero hacer énfasis en que en el artículo hay una aclaración en donde dice que solo permaneció la asociación por el sexo y la obesidad. ¿Por qué? Ya que el grado educativo podría presentarse como una variable de confusión o de poco fiar. Bueno, para finalizar, hablaremos de la discusión. En la discusión se puede evidenciar que la prevalencia de la hipertensión arterial fue del 35.1%, un valor que comparado con la prevalencia nacional, que es de 22.8%, resulta considerablemente alto. A esto se le podría atribuir el elevado riesgo cardiovascular que presenta este grupo poblacional estudiado, y que además existen otros factores que también presentaron prevalencias muy elevadas, como lo fueron los que encontramos aquí en la tablita: los antecedentes familiares de hipertensión arterial con un 36.8%, el sobrepeso con un 40.1%, la obesidad visceral con un 59.9%, el sedentarismo con un 57.6% y el consumo de alcohol por último con un 33.3%. En relación con los factores que mencionamos, debemos tener en cuenta que en el grupo poblacional que conforman los trabajadores de la Plaza Minorista de Medellín, se encontraron prevalencias muy diferentes a las reportadas en otros grupos poblacionales de la misma ciudad, como en el conformado por los estudiantes universitarios, en los cuales se han logrado identificar prevalencias de hipertensión arterial del 12%. Y en los mismos factores asociados presentaron prevalencias del 59% para los antecedentes familiares de hipertensión arterial, del 20% para el sobrepeso, del 11% para la obesidad visceral y del 6% para el sedentarismo. Lo que esto nos da a entender es que existen muchas diferencias entre estos grupos poblacionales. O sea, el grupo poblacional conformado por los trabajadores de la plaza minorista y el de los estudiantes universitarios, siendo estos dos grupos del mismo lugar, o sea, la ciudad de Medellín, existen diferentes resultados. Este análisis lo que logra es dejar en evidencia la necesidad de implementar programas de salud que propongan unas metas específicas para cada subgrupo de interés. ¿Cómo así? O sea, que estos programas tengan en cuenta las diferencias en los perfiles epidemiológicos para así realizar una acción sanitaria adecuada. Bueno, en el grupo actual de estudio, los dos factores relacionados con la prevalencia de la hipertensión arterial, como lo dijo mi compañera Aura, fue el sexo y la obesidad. Por el lado del sexo, los resultados que obtuvimos en esta población concuerdan en cierto grado con los estudios que van a esa variable como uno de los principales factores relacionados de la hipertensión arterial. La prevalencia hallada en los trabajadores de la plaza minorista para los hombres fue de 43.4% y para las mujeres del 20.9%. Estos resultados
concuerdan con los datos que ya se han proporcionado con el reporte del Ministerio de Protección Social de Colombia, en el que se identifican a los hombres como el grupo de mayor ocurrencia o el grupo con mayores casos. Basándonos en esta misma variable, pudimos observar que la prevalencia específica en las mujeres trabajadoras de la plaza minorista fue muy similar a la conocida para las mujeres a nivel nacional, que fue el 19.1%, caso que no ocurrió con la prevalencia específica en los hombres trabajadores de la plaza, ya que el resultado no fue similar al obtenido en la prevalencia nacional, que fue del 27.8%. Como fin, esto deja en evidencia que debemos priorizar en este subgrupo de trabajadores hombres. Bueno, ahora para hablar de la parte de la obesidad, tenemos que se hallaron prevalencias muy específicas de la hipertensión arterial. Estos resultados fueron del 25,1% en personas con peso normal y del 54,7% en obesos. Las relaciones entre hipertensión arterial y la obesidad han sido siempre estudiadas y documentadas desde hace ya varias décadas, no solo en términos de su nexo epidemiológico, lo cual incluye la magnitud y los factores relacionados, sino también en términos clínicos. De esta manera, tenemos varios estudios que han reportado correlaciones positivas entre lo que es presión arterial y peso corporal en diversas poblaciones, ya sean raciales, étnicas, socioeconómicas y grupos etarios. Tenemos específicamente un estudio que fue el estudio de Framingham, el cual indica que alrededor del 78% de los casos de hipertensión arterial en hombres y 65% en las mujeres está relacionado de forma directa con la obesidad. Como ya sabemos, la hipertensión arterial se asocia específicamente con la obesidad visceral. Tenemos que en algunos estudios se ha documentado un mayor riesgo cardiovascular en hipertensos obesos frente a los no obesos y por ende esto se ha relacionado con un aumento de la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda y aumento de la masa cardíaca debido a un mayor gasto cardíaco y a una elevación del volumen plasmático. Esto se da en respuesta a requerimientos metabólicos mayores entre las personas que son hipertensos obesos. Según lo que expliqué anteriormente, existe un estudio que se describe cómo de los pacientes obesos hipertensos, el 52% tiene hipertrofia ventricular izquierda, frente a un 30% que se presentó en pacientes hipertensos delgados. En esta población estudiada no se tuvo en cuenta la actividad física, pero esta se debe tener presente ya que la intervención de la hipertensión arterial y la obesidad resulta más costo efectivo a través de la promoción de la actividad física, ya que esto da beneficios como mantener la elasticidad arterial, un flujo sanguíneo correcto, presión arterial y función cardíaca y pulmonar normal, un alto gasto calórico y entre otras ventajas que mejoran la presión arterial y el riesgo cardiovascular en general. A pesar de la alta prevalencia y cantidad de personas que se tienen con esta enfermedad en Colombia, se suma un problema relacionado con limitaciones en la atención que recibe la mayoría de los pacientes hipertensos en Colombia. Para esto se evaluaron cifras de la Encuesta Nacional de Salud del 2007, las cuales indican que son pocas las personas que se incluyen en un modelo efectivo de atención de la hipertensión arterial, ya que la mayoría solo reciben la consulta con el médico general, es decir, un 93,6%. Solo un 19,9% de los afectados es atendido por un nutricionista y solo el 10,7% recibe entrenamiento sobre ejercicio y solo el 5% recibe atención psicológica.
En todo el estudio se tuvieron unas limitaciones que incluyeron la ausencia de mediciones bioquímicas, principalmente de perfil lipídico y glicemia, las cuales son importantes factores asociados con la hipertensión arterial. De igual manera, no se incluyó una evaluación nutricional que ayudara a identificar riesgos asociados con una dieta heterogénica. Esto debido a que en el modelo de atención no se toma este tipo de mediciones de manera rutinaria para todos los sujetos que asisten a evaluación médica. A esto se suma el hecho de que los análisis son transversales, por lo que existe un sesgo temporal y las asociaciones halladas solo tienen una finalidad exploratoria y no causal. A pesar de las limitaciones que se tuvieron en el estudio de los resultados de este trabajo, estos resultados son de gran utilidad para la orientación de investigaciones analíticas posteriores, máxime al tener presente que la población de trabajadores de la plaza minorista ha sido poco estudiada y presenta múltiples barreras de acceso a servicios de salud. Para finalizar, se halló una elevada prevalencia de hipertensión arterial, siendo los hombres y los obesos los subgrupos con una mayor ocurrencia. Esto es útil para orientar esfuerzos investigativos y sanitarios dirigidos a grupos similares. Hasta aquí llega nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido correctamente. Muchas gracias.